Amigos léxicos de Toluca y todo el mundo, los invitamos a nuestra 15ª lección Genocidio. Maestro, a grandes rasgos, ¿qué es el genocidio? ¿Qué comprendemos por genocidio? Bueno, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, he tratado de definir una palabra a partir de su etimología, pero en esta ocasión buscando varios diccionarios manuales, no se aborda en primera instancia que exista una definición etimológica. Generalmente se marca como la eliminación sistemática, metódica, de un sector de la población, un sector importante, ¿no? Y uno se sigue investigando, encuentra definiciones donde se marca la idea de que este exterminio literal se lleva a cabo por cuestiones religiosas, políticas, raciales, etc. A grandes rasgos, el genocidio es eso, es la eliminación, el exterminio de un sector de la población por ciertos motivos que tienen una tendencia, yo diría que política. Una tendencia política, yo diría más una tendencia ponerológica, algo que tiene que ver más con la naturaleza del mismo hombre para sobreponerse a los demás, ¿no? Es en este caso pues un instinto de supervivencia, si lo queremos ver así, una especie de selección artificial, si queremos tomar en cuenta las palabras de Charles Darwin. Sin embargo, pues es algo que ha estado presente a lo largo de los tiempos. De hecho, esto, mira, yo decía que era, bueno, se puede ver desde una postura política y se puede complementar con una cuestión natural, ¿no? ¿Por qué política? O lo comenté en primera instancia, porque desde el derecho penal, si uno investiga, o teoría del derecho penal, genocidio es abordado generalmente desde una postura causal, explicativa. Efectivamente, como tú comentas, hablamos de genocidio porque hay humanos que llevan a cabo el exterminio de más humanos. No hablamos de ecocidios, ¿no? Que es un atentado contra la naturaleza, hablamos de genocidios, ¿no? Entonces ahí encontramos una pequeña problemática, porque entonces si forzamos las palabras, si hacemos chillar las palabras, como dice Foucault, las palabras y las cosas, podemos por ahí experimentar con etimología, y no sé si estás de acuerdo. Genocidio, la muerte del género humano. Más que del género humano, lo que hace que el ser humano se reproduzca, ¿no? No olvidemos que la palabra gen tiene su radical en sí misma, en gen, que es lo que trasciende. Entonces, en este caso, cuando exterminas a un grupo de personas, en realidad estás también exterminando toda su trascendencia humana, lo que vienen a ser sus posibles hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, lo que configuraría pues toda una especie de cadena social. Entonces, el genocidio se configura no solamente en el momento que estás exterminando a los sujetos en ese tiempo presente, sino también a los que son posiblemente o los que se podrían haber desarrollado en un tiempo futuro. Inclusive también en la aniquilación de sus posibilidades culturales, ¿no? Es decir, al momento de exterminar a las personas, bueno, a la población, exterminas, como bien comentas, su descendencia y demás, ¿no? Pero también sus rasgos culturales. O sea, todo lo que implica el ser humano, todas sus expresiones tienen un fin cuando un cierto grupo extermina a otro, como tú comentas. Genocidio, entonces, una especie de conquista ideológica, si lo queremos ver así, una conquista ideológica basada en la violencia. Una destrucción, bueno, sí, una conquista de una ideología hacia otras, pero también considerando el exterminio de los otros. O sea, se impone una ideología destruyendo las demás. Primera, ¿qué es lo que pasa con la llegada de los españoles a tierras mexicas? ¿Hay exterminio o no hay exterminio? Sí, pero la cuestión es que... Y sobre todo, te voy a interrumpir, ¿hablamos de genocidio o de etnocidio? Es que la cuestión es que el etnocidio entraría dentro del genocidio, como que el genocidio es muy general, y el etnocidio que tú comentas, efectivamente, la imposición de una etnia sobre otra, ¿no? O sea, si somos muy generales, hubo genocidio; si somos muy específicos, hubo un etnocidio. Así es. No sé si... ¿O tú qué opinas? No, sí, es completamente una postura bastante acertada. Entonces vamos a tomar el genocidio como la palabra clave o ese concepto del que va a desprenderse todos los demás. Llámese etnocidio, ecocidio, infanticidio, matricidio, parricidio. Y sin embargo, todos estos conceptos están apuntando al mismo lugar, ¿no? A la decadencia del hombre por el hombre.
lo que decía Plauto, el hominis lupus homini, el hombre es el lobo del hombre, que es más hobbesiano en la traducción. Sí, sí, sí. La cuestión es que también las guerras, por ejemplo, o sea, estrictamente hablando son genocidios, pero no se definen como tal, se definen como guerras, porque hay un discurso militar, político, religioso que interviene. Es decir, esa palabra no es muy usada, no es muy usada la palabra genocidio. Entonces se habla de guerras, conquistas. Entonces, ¿en qué momento podemos utilizar la palabra genocidio? ¿Cuando los que son perjudicados son civiles? No sé, es la problemática, porque los medios de comunicación... Segunda Guerra Mundial. ¿A partir Sí, de qué se llamó genocidio? ¿De la captura de los judíos y de su exterminio, o de la captura de las fuerzas armadas de los países que estaban contra los países del bloque y su exterminio? ¿Qué es el genocidio en ese entonces? Es que de hecho ahí no están claras las cosas, porque hay discursos que te están diciendo que ya se habla de genocidio cuando ya exageras tu posibilidad frente al otro. Es decir, se acaba la guerra, ok, ya está el discurso de paz a nivel mundial, la gente se entera, ¿no? Pero hay ciertos sectores donde aún se llevan a cabo las matanzas. Luego entonces hoy es un genocidio porque ya está fuera del discurso político, en este caso inclusive del de guerra. La guerra está dentro de la política. Entonces, mientras es guerra y hay política, es permisible. No O sea, es que puedes, sea. quizás no sea permisible, Pero está ocurriendo. pero es justificable, ¿no? O Lo que está haciendo Estados Unidos. Es que no es tanto justificable, sino se comprende, ¿no? O sea, justificas No. un acto de violencia a partir de la... No, se comprende por qué se lleva a cabo, pero no se justifica. De ninguna forma se puede justificar la destrucción de un género, de una etnia, como tú comentas. Y es lo que nos causa tanto revuelo en la cabeza. O sea, ¿desde qué postura justificas un genocidio? Superioridad de raza, de idioma, creencias, Conquista ideológica. imposición. ¿Con ¿Se qué? puede justificar eso? Obviamente no se justifica. Tú como sujeto no lo justificas, sin embargo, las estructuras políticas, sociales sí lo justifican. Y lo permiten inclusive. Y lo permiten. Piensa, como tú comentabas, en Estados Unidos. O sea, los países que no concuerdan con su política, con su economía, con su cultura, automáticamente son los enemigos. O sea, en automático. Y está permitido lo que sea un genocidio. O sea, se viene a la mente esos videos documentales donde están las tomas aéreas, ¿no? De los aviones que dejan caer las bombas. Y ups, nos equivocamos y en lugar de destruir una base enemiga, destruimos una escuela o un hospital. Es un genocidio. Es un genocidio. O sea, más que civiles, eran niños los que estaban ahí. Gente enfermos, médicos. Pero como están en un discurso político que permite la guerra... Puedes argumentar entonces que se estaba escondiendo un grupo rebelde, ¿no? Por supuesto, porque de por sí hay destrucción ahí. Entonces el discurso se recrea a beneficio de... Entonces, un discurso que es tomado a partir de las estructuras políticas puede justificar un acto de violencia. Sobre todo dependiendo de quién hable. Si habla Estados Unidos, que es el país que está hablando... Qué curioso, ¿no? ¿Cuál es el idioma oficial del mundo? El inglés, Y no el británico, que es un poco más culto, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la moneda oficial del mundo? el dólar, ¿Cuál es la política oficial del mundo? la de Estados Unidos. ¿Quién más puede hablar? Todo aquel que no concuerde con este discurso automáticamente es un enemigo y están justificadas los genocidios, las conquistas, las intervenciones. Ojo, para ellos, Ajá. no para los demás. Quizá para ellos, sí. Quizá, o no para todos. Porque pero- acuérdate muy bien, la Comisión de los Derechos Humanos, Ajá. pasados más o menos unos 5 o 6 años, proclama lo que es su artículo, ¿no?, sobre los crímenes de guerra. Y uno de esos artículos, me parece que es el segundo de la promulgación, que habla sobre los genocidios. O sea, ¿qué es lo que deben de hacer los países para evitar confrontarse con otros y hacer daño a la población civil? O sea, cuando hablas de evitar, significa que ya está, como tú comentaste al principio, es que es como si estuviera en el ser humano, o sea, es una tendencia natural. Y Bien. por lo tanto hay que evitarla, como tú comentas ahorita. Sí, es que es completamente evidente. La naturaleza humana se va a querer sobreponer a todo. ¿Por qué corres? Para ser el mejor. ¿Por qué estudias? Para ser el mejor. Y si hay alguien que está arriba de ti, vas siempre a intentar Hasta para comer. sobreponerte, ¿no? ¿Quién come más? Exacto. La competencia de quién come más hamburguesas y más hot dogs. Es la naturaleza humana. Es lo que te comentaba. Sin embargo, hay actos permisibles. Ajá, sí, por supuesto. Porque quizá hay grados, ¿no? O sea, hay actos que
son inclusive bien vistos, ¿no? Cuando superas al otro. Y hay actos que no lo son tanto. Las mismas guerras son eso. Son actos que ya no sé. Pero en este caso, vamos, un país como Irak que está amenazando el equilibrio del mundo económico, social, político, Estados Unidos está en su pleno derecho de atacarlos. Ojo, está amenazando a todo. Sí, sí, sí. O sea, está poniendo en tela de juicio El orden. que, y además de que Irak completamente es aquel que se está saliendo del corral, dijera mi abuelo. Sí. Como decía uno de mis profesores, ¿no? Es el animalito al cual no le pusieron vallas y cree que todo el campo es suyo. Entonces, le acabas de dar a un punto muy, muy atinado. Entonces, vamos a limitar la libertad que tiene un pueblo, a limitar la libertad que tienen otros ciudadanos y vamos entonces hasta cierto punto a llamarles la atención, ¿no? Los métodos son correctos entonces. Bueno, se pueden. Entonces, ¿es válido todo el bombardeo, todo eso? No, ¿por qué no buscar fines diplomáticos? Porque de entrada la visión de ellos no es occidental. De entrada. Sus creencias religiosas tienen que ver mucho con la cuestión política, ¿no? Su economía no gira en torno a nuestras actividades cotidianas. Su educación no dista bastante de la nuestra. No justifico la intervención en Irak, pero sí comprendo por qué se lleva a cabo. Si considero que el discurso norteamericano es de protección. ¿Quién Pero motiva, si no, ¿quién motiva el genocidio? ¿qué motiva? ¿Quién lo motiva? ¿Una estructura social, política o un sujeto que se hace dueño de ese poder? Hace rato cité las palabras y las cosas. Y hay una parte que, cuando estoy con los chavos de derecho o los de criminología, siempre trato de tratar esta cita, ¿no? Es la página 297, las palabras y las cosas. Dice Foucault, no se trata de saber qué son en sí mismos el bien y el mal, sino qué es designado o más bien quién habla. Se habla de Estados Unidos, y no Estados Unidos, sino el que está a cargo. Y sabemos que no es el presidente, lo sabemos. Toda toma de decisiones pertenece a una postura personalista, hasta donde estoy entendiendo, No sabemos. ¿no? Pero si el que está hablando es el dirigente, Sí. y él es el representante del pueblo, y no creo que todo el pueblo opine de la misma manera para... Entonces, Es una persona la que toma la última decisión. es una persona la que toma la última decisión. Y volvemos a tu primer punto, de que está en la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana. Sí, está en la naturaleza humana quizás sobreponerte a la naturaleza de los demás sujetos. Sin embargo, Sí. ojo, y aquí hay un término que a los postestructuralistas les va a sonar demasiado. Y me miras así, no soy postestructuralista. No, no eres... Los daños colaterales. La película por ahí. Sí, Toda la geopolítica moderna se está basando en daños colaterales. sí. Tratas de atacar o de, más o menos, aquietar un pueblo rebelde, pero se te va la mano y acabas con civiles. Daños colaterales. Por el sacrificio del equilibrio y el bienestar mundial. Lo que tú comentabas cuando coloqué el ejemplo de las bombas que caen en escuelas, hospitales, ¿no? A lo mejor no se equivocaron, a lo mejor los informes decían que había un terrorista ahí. Y por matar a un terrorista matas 100 niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice la política? ¿Qué dice tu derecho? A ver. El derecho. Pues mira, de entrada, yo siempre he sido de la idea de que debe aplicarse algo que les incomoda un poco a la gente de derecho, el famoso escepticismo jurídico. No basta con llenar el mundo de normas, reglas, estatutos, lineamientos, ni tampoco basta con una correcta interpretación, porque eso será jurisprudencia. Debemos ser escépticos, es decir, hacen falta las normas, sí, ahí están. Su aplicación concreta, sí, pero también considerando que hay otros factores, el factor humano. O sea, por humanidad, es válido decir que mataste a 100 niños
para acabar con un terrorista por humanidad? No. O sea, hay otros discursos, el discurso antropológico, el discurso sociológico. Sí, completamente. Es un tema bastante amplio, maestro. Sí, para variar. Para variar. Pues mira, vamos terminando. Tu postura. Efectivamente, ningún tipo de discurso, ninguno, justifica los genocidios. Se puede entender que existieron en el pasado precisamente porque la reflexión no estaba tan madura como en teoría en este momento debe estar. De ahí las conquistas, las invasiones, la destrucción de pueblos. Es algo que debe ser hecho a un lado, ¿no? Es algo que perjudica más que fortalece a las sociedades, porque hay genocidios dentro de las mismas comunidades. Así es. Bueno, pues así terminamos este pequeño diálogo, amigos disléxicos, y vamos a recordarles nuestras páginas, por favor. Ya saben, gente metalera, los espero nos saquen el metal de lunes a viernes con un poquito de todo, campechando el asunto por ahí. Hasta de Paulina Rubio. Hasta... No, esa es en otra página. Que ya sabes que sí, sin problema se pone. La gente de filosofía y anexos, Nishi y compañía, y finalmente la gente que le gusta mucho el manga, el anime, One Piece, procuramos que esté actualizada casi todos los días. Por ahí tenemos un poquito de dificultad con el contenido, pero ahí estamos. Asimismo, les recordamos nuestras páginas de dislexia, Twitter, Dislexia Mundial, Facebook, Dislexia Mundial. Ya se me estaba lengua la traba. También tenemos el canal de YouTube, Dislexia Mundial. Ahí subimos de todo un poco, porque la gente pregunta que qué onda, subimos videos capciosos, serios, tristes y demás. Así es. Videos que tocan el alma humana. Iba a decir algo por allá. Pues bien, amigos. O sea, lo que no es el psicoanálisis, no toca el alma, nosotros sí tocamos el alma. Somos superiores al psicoanálisis. Así es. No solo tocamos el alma, toqueteamos el alma. Jugamos con ella, nos deleitamos con ella. Así es. Pues ya lo saben, amigos disléxicos, nos vemos hasta la próxima.